segunda actividad vamos a trabajar con el presente progresivo y para estos tiempos progresivos vamos a requerir el uso del gerundio. Para formar el gerundio en inglés, pues tenemos algunas reglas que las he resumido en estas tres. Sin embargo, pues hay casos especiales, pero vamos a centrarnos en estas tres que son, digamos, las más sencillas de recordar y que se aplica para la generalidad de los verbos. Tenemos que para la primera regla, los verbos que terminan en una consonante simplemente van a agregar ing al final para formar el gerundio, teniendo en consideración que para el caso del progresivo diríamos work, que es el verbo trabajar, y en su forma del gerundio, working, sería trabajando. Obviamente que en otras formas de uso, pues también sería la misma forma de infinitivo, pero cuando ya se usa con ciertas preposiciones. Tenemos la segunda regla, con el caso del verbo stop, para mirar su estructura. La segunda regla dice que todo verbo monosílabo quiere decir que presenta una sola sílaba, pero que culmina en una única consonante final, como en este caso tenemos que culmina en P. ¿Qué va a pasar? Para llevarlo al gerundio, vamos a duplicar esa consonante, podemos ver acá, duplicamos la P y agregamos ing. Cabe destacar que dependiendo de la consonante en la que termine, si es una N, duplicamos la N y así sucesivamente. Bien, en este caso stop, tenemos entonces stoppen. Para los verbos culminados en E, como en este caso, pues igual eliminamos esa E y simplemente vamos a agregar la forma del ing. Eso sería básicamente las tres reglas. Hay que mencionar lo siguiente. En el caso anterior era un verbo monosílabo también. Al pronunciarlo se pronuncia como monosílabo, tiene una sola vocal allí, work. Y en el segundo también tenemos stop. Sin embargo, en el primer caso no se puede aplicar la segunda regla porque no termina en una única consonante, sino que tenemos dos consonantes allí. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si terminan dos consonantes, bueno, no podemos aplicar eso. Hay unos casos excepcionales, como el caso del verbo fetch. Termina en X. Sin embargo, cuando pronunciamos fex, esta X suena como una SK. Por lo tanto, su sonido consonántico allí diría que no termina en una única consonante, por lo menos desde el punto de vista fonético no lo hace. Desde el punto de vista gramatical sí termina en una sola consonante, pero desde el punto de vista fonético no. Diríamos fex. Entonces allí, siendo monosílabo, desde el punto de vista gramatical no aplicaría la segunda regla, sino la primera. Simplemente agregaríamos la forma ing. Simplemente porque desde el punto de vista de la fonética, desde el punto de vista fonológico, pues este no es terminado en una única consonante, sino que terminaría en dos, que sería la S y la K, fex. Y tendríamos entonces la pronunciación fexen. Así como este, pues hay otros casos específicos que dependen más que todo de la entonación y de la pronunciación de la palabra para aplicar las reglas. Pero básicamente estas son las tres reglas que vamos a trabajar para el presente progresivo. Ok, continuamos ahora entonces con la forma del presente progresivo. Y la estructura general va a contar con un sujeto. Posteriormente, la forma del verbo to be. Aquí hay que tener en cuenta eso, verbo to be. Luego el gerundio, que ya sabemos que se forma con las reglas que anteriormente hablamos. Y finalmente el complemento de la oración, que es el que me viene a complementar el sentido de esta. Bien, cabe destacar que la forma del verbo to be tiene que manejarla muy bien y recordar que es am, are, is. Son las únicas formas que tiene el verbo to be para el presente, am, are, is. Bien,
sabiendo que am trabaja con el pronombre personal I, are trabaja con you, tanto para su forma singular como plural. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto para tú como para ustedes. Recuerden que nosotros acá en nuestro país no utilizamos la estructura vosotros, entonces sería ustedes, que sería la forma del plural, ¿ok? Luego tenemos she, he, it, que trabajan con s, ella, él, eso. Eso me refiero a él o ella para animales u objetos y para situaciones impersonales. Y finalmente we y they, que van a trabajar con are, o sea, nosotros y ellos. Bien. Luego la estructura, ya dijimos sujeto, verbo to be, luego gerundio. Ese gerundio, ya dijimos las reglas también, es la forma conjugada del verbo. Aquí sí le vamos a dar la entonación o la pronunciación, mejor dicho, de esa terminación ando en el castellano. De trabajar, trabajando, de comer, comiendo, ando yendo, ¿no? De dormir, durmiendo, de cantar, cantando, ¿ok? Tenemos entonces sujeto, verbo to be, gerundio, complemento. Veamos el caso. I am working at home. I am working at home. ¿Ok? Yo estoy trabajando en casa y así lo puedo manejar con cualquiera de los sujetos que está aquí. You are working at home. She's working at home. He's working at home. It is working at home. We are working at home and they are working at home. Y asimismo, pues, con cada uno de ellos. La estructura no tiene ninguna pérdida. Sujeto, verbo to be, gerundio y complemento. I am studying hard. Y así sucesivamente con cada uno. Esa sería la estructura general. Ahora pasemos a ver la estructura interrogativa y cómo se responde esto, que fundamentalmente reglas, estructura general y las estructuras de interrogación, afirmación y negación son las que se van a desarrollar dentro de la práctica escrita que vamos a tener posteriormente. Sigamos entonces con las estructuras interrogativa, afirmativa y negativa. La interrogativa va a comenzar con el verbo to be, sujeto, gerundio, complemento. De la forma afirmativa tendríamos sujeto, verbo to be, gerundio y complemento. Y en la negativa tendríamos sujeto, verbo to be. Después del verbo to be, y quiero que tengamos mucha atención, justamente acá vamos a colocar el adverbio de negación not entre el verbo to be y el gerundio. Lo había olvidado colocar ahí en la estructura. Luego del not va a ir el gerundio, finalmente el complemento. Bien, esas serían las estructuras. Para la interrogativa, comenzamos con el verbo to be, seguimos con el sujeto, luego el gerundio y finalmente el complemento. Para la afirmativa, comenzamos con el sujeto de segundo, el verbo to be, luego el gerundio y finalmente el complemento. Y con la negativa, la única diferencia con respecto a la afirmativa es que luego del verbo to be vamos a tener el adverbio de negación. Si tomamos en cuenta el sujeto, sería uno en la negación, el verbo to be estaría de segundo y de tercero aparecería la negación. Esto es algo que es generalizado en el inglés. Siempre luego del sujeto se va a agregar de tercero el adverbio de negación, independientemente del tiempo verbal que estemos trabajando en el inglés. Siempre a partir del sujeto, la negación va a estar de tercero. Para ejemplificar, tenemos aquí un ejemplo de cómo en la práctica podría parecerle para ustedes desarrollar. Entonces, fíjense que vamos a tener acá la forma del ejercicio. El profesor me coloca sujeto, verbo en su forma infinitivo y el complemento. ¿Qué vamos a hacer? Siempre vamos a comenzar desarrollando la estructura interrogativa, luego la respondemos de forma afirmativa y posteriormente de forma negativa. Para ello, ¿qué tenemos que tener en consideración? Bueno, ¿cuál es la forma del verbo to be que corresponde con el sujeto que me han dado?
Me dicen José, yo de una vez recurro a la forma del verbo to be o recuerdo la forma del verbo to be. Para José debería ser es. ¿Por qué? Porque es tercera persona del singular, que como pronombre sería he, y eso ya lo revisamos en la parte anterior. Si la estructura me dice que debo comenzar con el verbo to be, comienzo con is. Luego debo colocar el sujeto. Como es la pregunta, el sujeto voy a colocarlo exactamente igual como lo tengo en los datos que me han dado. Luego debo colocar la forma del verbo watch, considerando alguna de las reglas. Este verbo es monosílabo, pero termina en 3 consonantes. Por lo tanto, la regla que se debería aplicar sería la primera, simplemente agregar ing. Hasta ahora, ¿qué tenemos? De acuerdo con la estructura, el verbo to be del principio, si ustedes revisan atrás en la estructura, se darán cuenta que comenzamos con el verbo to be, luego llevamos el sujeto, la forma del gerundio del verbo, y finalmente vamos a culminar con el complemento. Aquí, a that movie. ¿Es José watching a that movie? Obviamente el signo de interrogación. Aquí no me ocupo el signo de interrogación, pero debo colocarlo. Bien, vamos ahora a responder. Yes. Y aquí hay que tener mucho cuidado. José, cuando ya respondo, pues ya sé de quién estoy hablando. Me están preguntando acerca de José. Cuando respondo, lo cambio a su pronombre, que es he, que es él. José cambia por él. Luego, su forma que corresponde del verbo to be. Entonces tenemos sujeto y tenemos la forma del verbo to be. ¿Bien? ¿Qué sigue ahora? Pues ya tengo el gerundio, que es washing, y tengo el complemento, a that movie. Bien, y listo. Yes, he's watching a that movie. Forma negativa. No. Sujeto sigue siendo él, sabemos de quién estamos hablando. Luego es. Finalmente agregamos gerundio, washing, y el complemento, a that movie. Y listo. Se conserva entonces sujeto, bien, forma del verbo to be, gerundio en ambos casos, y finalmente el complemento. Y ustedes me dirán, bueno, ¿será que con solamente colocar aquí el not está bien? Obviamente que no es así. ¿Qué me faltaría justamente después del is? Fíjense que tengo 1, 2, ¿y dónde está la negación? Debería ir justamente aquí, not. Si esta negación no está aquí, eso está incorrecto. He is not watching a bad movie. Tomando en consideración que el not va de tercero, tal como lo colocamos en la estructura anterior. Entonces la forma correcta sería he is not watching, ese is not con la negación, bien, justo aquí de tercero, y también se puede hacer su forma contraída, isn't, okay, isn't. Esa es su forma contraída, y finalmente el complemento.